Y vamos a considerar en esta mañana este tema, el cristiano ante el sufrimiento. Dice así el consejo de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus armas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Una vez más rogamos que tu favor sea con el predicador, que tú ilumines el entendimiento de tu iglesia, no solamente los que están aquí físicamente, sino aquellos también que se conectarán y aquellos que serán, oh Dios, ministrados y equipados, Padre, a la hora de escuchar este sermón. Te rogamos, Señor Dios, que tú nos dé la gracia, el denuedo, para poder exponer tu palabra con rectitud y que tu iglesia sea edificada, que tú perdones, oh Dios, todos nuestros pecados y prepare nuestros corazones para venir a la invitación que hoy tenemos para celebrar la Santa Cena. Concédenos, Dios, la gracia de ser usado por ti. Son favores que te pido en Cristo Jesús. La iglesia que espera al Señor dice: amén. Pueden sentarse. Nuestro tema en esta tarde, el cristiano ante el sufrimiento. Quiero usar de un modo de introducción para entrar a ver lo que el Señor quiere para con nosotros en esta tarde. Es recordar nueva vez que Pedro le escribe a una audiencia que se encontraba bajo persecución. En el capítulo 1 nos habla de eso. Y muchos entienden que cuando Pedro escribió, había uno de los emperadores más sanguinarios, más hostil de Roma, llamado Nerón. Y bajo esta situación, Pedro le escribe esta carta a su audiencia trayendo esperanza. Trayendo esperanza, pero también refrescándole la memoria de cómo comportarse en un mundo hostil. Y nosotros, creo, que hemos sido grandemente edificados con esta carta de cómo debemos nosotros manejarnos, sabiendo que tenemos una esperanza viva, que tenemos una herencia reservada en los cielos, según el capítulo 1, cómo nosotros debemos de manejarnos entre los gobernantes, en el trabajo, en la sociedad que nos ha tocado vivir, sabiendo que no hay nada nuevo debajo del sol, así como esa audiencia fue perseguida de una manera física y probablemente también filosófica. En este tiempo también el cristiano está bajo persecución. La iglesia en este tiempo está bajo persecución. En una ocasión, en una actividad que yo pude ir en la Iglesia Bautista Internacional con el pastor Albert Moller, el tema de esa conferencia era: Iglesia, despierta antes que sea demasiado tarde. Es interesante que los temas que se trataron ahí es que toda expresión o todo movimiento que se levanta en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra
está directamente proporcional en contra de la iglesia. Y es la iglesia que tiene que pararse en dos patas, como dice, amarrarse el cinto, amarrarse la correa y defender, hacer apología por la verdad de Dios. Aunque el mundo diga lo que diga, nosotros los cristianos tenemos que abrazar, confesar, proclamar lo que Dios dice. Amén. Vamos, solo amén a eso. Aunque el mundo diga lo que diga, nosotros tenemos que abrazar, decir, proclamar lo que Dios dice. Amén. Si lo que el mundo dice es conforme a lo que Dios dice, amén. Pero si lo que el mundo dice no es conforme a lo que Dios dice, no podemos aceptar eso. Ahora es interesante una frase que el hermano Agustín de Hipona, mientras preparaba el sermón, decía, y de verdad que me ministró muchísimo porque es una gran realidad. ¿Qué decía nuestro hermano Agustín de Hipona? Él decía lo siguiente, y sí: Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Voy a repetir esa frase porque es una verdad. Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Por eso esa secta que anda por ahí diciendo a la gente que para de sufrir no tiene cabida en el cristianismo. Por eso mucha gente que anda por ahí hablando la gente le llama evangelio de la prosperidad, pero yo creo que para mí personal ni siquiera pudiera tener eso, la palabra evangelio, porque no tiene nada que ver con la escritura. Lo que enseña la prosperidad, dicen que a la gente todo está bien. No, hermano. El evangelio sin la cruz de Cristo no es evangelio. Es otra cosa, pero no es el evangelio. El evangelio sin padecimiento es otra cosa, pero no es el evangelio. Después de Génesis 3, lo compartíamos el martes pasado, que yo decía de una manera, quizá alguno lo tomó de una manera jocosa, que cuando Dios le dio la oportunidad de llegar al cielo, yo rápidamente quiero ver a Adán. Yo quiero ver a Adán. Porque todo lo que estamos pasando, nada más y nada menos, es por el pecado de Adán. ¡Wow! Adán y Eva, ¿por qué le creyeron a la serpiente? ¿Por qué vendieron la verdad de Dios? Por algo temporal, pasajero. Y hermano, eso tenemos que estar claros. Porque hay muchas veces que aún en cristianos genuinos, la primera reacción a veces ante el sufrimiento es: yo no recibo eso. Porque tú no recibes bien. Hay una doctrina, creo que la he mencionado otras veces, y creo que también he comentado que ese libro está gratis en PDF, de un puritano llamado John Flavel. Ese libro se llama La Providencia de Dios. Hermano, todo lo que a ti y a mí nos ocurre de este lado de la eternidad no escapa de la providencia divina. Si tú tienes una buena casa, eso no escapó de la providencia divina. Pero si tú tienes un cáncer terminal, tampoco eso va a escapar de la providencia divina. Si lo tienes tú, si lo tengo yo, tampoco eso va a escapar de la providencia divina. Con cáncer y sin cáncer, Dios sigue siendo puro, santo, fiel, bueno, compasivo, bondadoso y glorioso. Amén. Creo que tú has leído el libro de Job. Si no has leído el libro de Job, yo creo que quizás tú has pasado por situaciones, pero yo creo que ninguno de nosotros ha pasado por la situación como pasó Job. Y Dios sabemos que Job, aun siendo un hombre pecador como tú y yo, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado. Jesús fue tentado en todo, nunca pecó.
pero ninguno sin sufrimiento. Si no, pregúntale a Cristo que fue crucificado en una cruz, pregúntale a Esteban que fue muerto de pedrada, a Pablo le volaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Policarpo, un discípulo de Juan, ya en los tiempos de los 90 después de Cristo, fue llevado a una hoguera y traspasado con una lanza en el costado. Yo tuve un hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Ahora, con eso en mente, veamos lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida en esta tarde. El cristiano ante el sufrimiento. Y lo primero, el primer punto que queremos ver está basado en el versículo 12. El sufrimiento por causa del Evangelio no debería sorprendernos a nosotros. El sufrimiento por causa del Evangelio no debería sorprender al cristiano. Versículo 12 dice, y cito: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, que también la voy a estar citando, dice: queridos amigos, no se sorprenda de la prueba de fuego por la que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. Pedro empieza en el versículo 12, la Reina Valera, diciendo amados. Es interesante, cada vez que nosotros vemos esa palabra amados, hace alusión a creyentes. Pedro está escribiendo a creyentes. Y él le está diciendo, no se sorprendan de que del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Que tú no le cojas de sorpresa. No se sorprendan. Por eso decía un estudioso lo siguiente, y permítame citarlo. Dice, una de las cosas que debemos de entender en este mundo caído es que el creyente, por causa del Evangelio, va a recibir maltrato, injuria, persecución, etcétera, etcétera. Ya que el Evangelio confronta el sistema corrupto de este mundo y a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados se opondrán a la verdad de Dios, por lo cual no debería o no debiera sorprendernos que suframos por causa del Evangelio. Fin de la cita. Hermano, donde es mentira, tú llegas con la verdad, es muy probable que tú no se hayan visto. Jesús lo dijo de esta manera. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21, permítame citarlo, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Si a mí me rechazaron, a ustedes también lo van a rechazar. Si a mí me ultrajaron, a ustedes también lo van a ultrajar. Creo que he usado una frase del hermano Charles Spurgeon que decía en una ocasión, citando el sermón de la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, donde dice la Biblia que nosotros somos la sal del mundo. Charles Spurgeon decía que nosotros somos la sal del mundo, no el caramelo del mundo. Y como sal, es muy probable que si tú y yo estamos siguiendo la pisada del maestro, que nosotros no escupan. La sal, y muchas de las mujeres saben que están aquí, que cocinan, saben que la sal tiene una propiedad que condimenta, pero también que preserva. Lo que implica que Jesús, hablando, cuando le está diciendo a los discípulos que son la sal de la tierra, es que donde quiera que tú y yo estamos llamados a preservar. ¿Y qué preserva la sal? La corrupción, para que no se corroa la cosa.
Pero es muy probable que tú llegues a un lugar y haya corrupción, y cuando tú llegues y quieres caminar de la manera que trae gloria a Dios, es muy probable que tú seas aborrecido. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice Juan, hablando, y cito: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se sorprendan si el mundo lo aborrece. Pablo, hablando de Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, le dice lo siguiente, y cito: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo? Yo no sé si los evangelistas, de lo que predican la prosperidad en su Biblia, está eso. Probablemente yo pueda leer ese versículo y decir: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán jipeta, recibirán casa con piscina, recibirán, todo está bien ahora, con el hombre que está en ti. No, lo que la Biblia dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es un mundo de persecución y de sufrimiento. Después de Génesis 3, el sistema del mundo fue corrompido. Es interesante que Pablo, hablando de una carta a los Filipenses, creo que lo he citado otra vez, lo vamos a citar nuevamente, por la madre de la enseñanza es la repetición. En el capítulo 1, versículo 29, le dice lo siguiente, y cito: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Gloria a Dios. No solamente creer, sino también padecer por Él. Aún padecer aún hasta de nuestros propios familiares, de nuestros amigos, porque quizás tú no compartes ya la manera como tú anteriormente compartías con ellos, y probablemente tú recibas maltrato, persecución o cuestionamiento. Pero vamos a ver más adelante la bendición que es sufrir por causa del Evangelio. Por eso nuestro segundo punto, basado en versículos 13 y 14, es: ¿qué debería hacer el creyente cuando sufre por causa de su fe? ¿Qué debería hacer el creyente cuando sufre por causa de su fe? Porque vuelvo y cito, hermano, este es un mundo de sufrimiento. Si Cristo sufrió, y yo también vamos a sufrir. Ahora, ¿qué debería hacer el creyente por causa de su fe? Dice el versículo 13 y 14. En lugar de sorprendernos, mira cómo empieza el versículo 13 diciendo: si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice la Nueva Traducción Viviente: en cambio, en lugar de sorprenderse por el fuego de prueba, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas lo hacen ser partícipe con Cristo de su sufrimiento, para que tenga la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Wow. Hermano, es como si Pedro dijera, en lugar de sorprenderse cuando sufren por causa de su fe, gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo, el cual sufrió hasta la muerte de una manera injusta, pero fue a la cruz y lo hizo con gozo, a morir por pecadores como nosotros, y lo hizo por amor. Bendita sea la bondad de Dios. En lugar de sorprendernos, Pedro le está diciendo a su audiencia: gócense. Ahora gócense. ¿Por qué? Porque ustedes están
conectado a los mismos padecimientos que su glorioso Salvador también padeció. Si Cristo padeció, todo aquello que sigamos a Cristo también vamos a padecer. Creo que uno de los sermones nosotros vimos que el apóstol Pedro dice que Dios estamos llamados a seguir la pisada del Maestro. En la aplicación práctica, lo que indica es que por donde Cristo caminó, los seguidores de Cristo también van a caminar. Para Cristo estar en gloria, Él tuvo que morir. No hay gloria sin muerte. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere al Dios de la bendición. Hay gente que quiere ser bendecido, pero no quiere pagar el precio. Hermano, iglesia, la salvación es gratuita. Pero es gratuita para nosotros. Pero a Dios le costó el sacrificio de su Hijo en la cruz. Tú y yo no hacemos nada para ser salvos. Cristo lo ha hecho todo. Pero ¿sabe qué? Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo cuesta. ¿Qué debería hacer el creyente cuando sufre por su fe? Gozarse, alegrarse, sabiendo que está participando en los padecimientos de Cristo. Jesús hablando en el sermón de la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dijo, y cito lo siguiente, dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¡Wow! Bienaventurados sois, felices, dichosos, macarios. ¿Cuándo, Cristo? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Son dichosos. Y digan toda clase de mal sobre ustedes mintiendo. ¿Qué sigue diciéndole Cristo a los discípulos? Gozaos y alegraos. ¿Por qué, Cristo? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y algo interesante que nos dice el versículo 12 es: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Si tú estás siendo ultrajado o ultrajada, o perseguido o perseguida, recuérdate que tú no eres el único. Antes que tú naciese y yo naciese, existían los profetas, y ellos también, por causa de su fe, fueron perseguidos, fueron maltratados. Aún en el capítulo que le llaman el estándar de la fe, de Hebreos capítulo 11, si tú lo puedes leer en tu casa, y te dejo eso como tarea, te darás cuenta que mucho aún, y se dice en la tradición, como Isaías, que murió aserrado por causa de su fe. Y Jesús dice: bienaventurado soy, dichoso soy. Si están sufriendo por causa del Evangelio, la palabra de Dios nos dice que somos nosotros bienaventurados. Pablo, hablando a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, y cito: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Y esa frase es bonita. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y lo es. Él no puede negarse a sí mismo. Pero el versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea que el sufrimiento es parte del llamado cristiano. Ahora veamos un ejemplo de hombres comunes como tú y como yo, salvados
por la gracia de Cristo, ¿cuál fue la reacción de ellos ante el sufrimiento? Y para eso yo quiero poner el ejemplo de Pedro y de Juan. Capítulo 5, versículo 34 al 42. En el contexto donde todos sabemos que Dios hizo un milagro ante el cojo de la hermosa y ellos comenzaron a ser perseguidos, a ser cuestionados y comenzaron a decirle mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Quisieron prohibir la predicación del evangelio. Ellos siguieron predicando a Cristo, porque Pedro dice no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y en este capítulo se levanta un hombre llamado Gamaliel y comienza a hablar con lo que lo tenían alrededor. Y miren lo que ocurre. Versículo 34 del capítulo 5. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Cuáles? A Pedro y a Juan. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vaya a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó deuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. No cesaban de hablar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo salieron ellos de la presencia del concilio? Salieron gozosos. ¿Por qué? Por causa de ser maltratado, perseguido, azotado por Jesucristo, por el evangelio, por su fe. Ellos salieron de ese lugar, salieron gozosos. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Sufrir como cristiano no es lo mismo que sufrir como un malhechor. Sufrir como cristiano no es lo mismo sufrir como un malhechor. Versículos 15 y 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que lo llamen por el nombre de Cristo. Fin de la cita. Fin de la cita. Sufrir por el evangelio no es lo mismo que sufrir por ser un malhechor. Un comentarista dice, y cito: si vemos, amados hermanos, en estos versículos, este es un mundo de sufrimiento. Uno puede sufrir por causa del evangelio, pero también se puede sufrir como consecuencia por violar leyes como matar, robar,
aún por entremeterse en lo ajeno. Un creyente que sufra por esta circunstancia en su condición caída debe entender que su sufrimiento es por causa de violar un principio. Sin embargo, Pedro exhorta a su audiencia que evitemos el sufrimiento por esta causa como seguidores de Cristo, ya que estamos llamados a la paz, no a ser revoltosos ni a promover revuelta en ninguna esfera en que estemos. Si sufrimos por ser cristianos, que no nos avergoncemos, más bien glorifiquemos a Dios, alabemos su nombre por el privilegio de nosotros ser cristianos. Fin de la cita. Hermano, el cristiano no está llamado a ser revoltoso. Y esa es la idea que tiene la palabra, entremeterse en lo ajeno. El cristiano está llamado a promover situación de sindicalismo dentro de un trabajo. No, el cristiano está llamado a ser un ente de paz, un ente de reconciliación. El cristiano está llamado en lugar de revoltearse y promover huelga y quemar goma, el cristiano está llamado a orar por los que están en evidencia. Amén. Por los gobernantes, por nuestro jefe de trabajo, el cristiano está llamado a paz, porque Dios es un Dios de paz. Pastor, entonces, ¿qué yo hago si me están maltratando? Bueno, para eso están las leyes terrenales. Romanos capítulo 13, no están para infundir miedo, sino justicia. Tú la usas, la ley terrenal. Amén. Ahora es interesante resaltar que el nombre cristiano, en el tiempo que Pedro escribía, era una burla para los seguidores de Cristo. Llamarse cristiano, en el tiempo que Pedro vivía, la gente se burlaba. Sin embargo, para los apóstoles, y yo espero que para cada uno de nosotros, entendamos que llamarse cristiano es un privilegio. Amén, amén. Un privilegio. Por eso, y si ustedes se fijan, en el versículo 16, dice Pedro hablando, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Hermano, que Dios nos ayude a no avergonzarnos del Evangelio. Que donde quiera que te pregunten, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiana. Yo le sirvo a Jesucristo. Amén. Porque es un glorioso privilegio ser cristiano. Pero hermano, honestamente, yo he estado ahí. A veces nos preguntan eso y no sé de qué se va la lengua, como que nos la tragamos. Y Pablo dice a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, nuestro cuarto punto, basado en los versículos 17 al 18, Pedro escribe a su audiencia para que su audiencia evalúe el sufrimiento. Estamos llamados a evaluar el sufrimiento. Dice el versículo 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. Además, si los justos a dura pena se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Wow. La foto del Pedro parece ser que estaba citando Proverbios 11:31, que dice este proverbio, capítulo 11, versículo 31 al siguiente, y cito, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si el justo con dificultad se salva,
Si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios primero, ¿a dónde irá aquel que rehúsa a Cristo? Dicen algunos estudiosos, y cito para ayudarnos a entender un poquito más lo que Pedro nos está diciendo en estos dos versículos, ahora nosotros poder evaluar el sufrimiento, lo siguiente, dice, en estos versículos Pedro hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene su propia respuesta. ¿A dónde irá el pecador del impío si no se arrepiente? A la eterna condenación. No hay otro camino. Eso es lo que enseña la Biblia. En estos versículos Pedro hace una pregunta retórica, un contraste con los padecimientos del cristiano que ha respondido al Evangelio en esta vida, con la de aquellos que rechazan a Cristo y no vienen en vida a Él. Cuando Pedro dice a la casa de Dios, hace referencia a su iglesia, que está experimentando ahora padecimiento, como lo sucedió a Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Si los cristianos ahora sufren por hacer el bien, ¿qué sufrirán aquellos que rehusan a Cristo por toda una eternidad? Si el creyente se salva en medio de dificultades, tribulaciones que Dios usa para purificar su iglesia, donde Dios cargó, el pecado de los creyentes a la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo a los creyentes que han venido a Él en arrepentimiento y fe para ser justificados por su gracia, ¿qué será del impío y del incrédulo que rehúsa venir a Cristo? Wow. Si Dios permite el sufrimiento para que su iglesia sea purgada, sea fortalecida, ¿qué pasará con aquellos que rehusan venir a Cristo? Cito nuevamente, la Biblia habla claro, de que hay dos caminos, cielo e infierno, Dios y el diablo. Aquí no hay término intermedio. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. O tú estás con Dios o estás con el diablo. Y para estar con Dios es sencillo, amigo. Solamente ven arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Amén. Es Cristo que te puede dar reconciliación. Romanos 5.1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que tú y yo hemos sido reconciliados. Tú merecías el juicio de Dios, yo también. Y aunque pasemos por momentos difíciles, Dios permite ese sufrimiento porque el juicio de Dios comienza por su casa. Y si esto comienza por la casa de Dios, ¿dónde irá aquel que rehúsa venir a Cristo? Miremos lo que Pablo le dijo a los Tesalónicos en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 al 10. Permítame citar este texto que nos va a clarificar lo que yo acabo de decir. Dice el versículo 3 en adelante, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído
entre vosotros. Wow. Hermano, es una realidad que aquellos que rehusan a Cristo un día se enfrentarán a Dios, el juez justo, ante su tribunal. Y en ese momento, no habrá excusa. Porque si el juicio empieza por la casa de Dios, en la iglesia, por causa de su fe y del evangelio, pasamos por momentos de dificultad y de sufrimiento, ¿dónde irán entonces aquellos que rechazan a Cristo? Creo que es un buen día para tú llegar a tu casa y sentarte con tu familia que no conoce a Cristo y compartir tu fe, predicar el evangelio. Tu familia necesita a Cristo con urgencia. 9:11. Amén. Así es. Porque si la muerte sorprende a un familiar tuyo sin Cristo, la Biblia enseña que lo que le espera es eterna condenación. Ahora, ya para ir concluyendo, el quinto punto, basado en el versículo 19, ¿qué hacer en medio del sufrimiento? ¿Qué hacer en medio del sufrimiento? ¿Qué hacer, hermano Juan, hermana Ada, Iglesia Bíblica Sola Escritura, cuando estamos pasando por momentos de dificultad? ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Quejarnos? ¿Tirar la toalla? ¿Qué debemos hacer? Verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien lo creó, pues Él nunca le fallará. Wow. En medio del sufrimiento, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, permítame repetirlo otra vez, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, o sea, por causa del Evangelio, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca le fallará. Bendito sea el Señor. De su comentarista, la palabra encomendar denota en el original salvaguardar o protección. Lo que implica que cuando Pedro le dice a su audiencia, encomienden sus almas al fiel Creador en medio del sufrimiento y en su peregrinación, ya que nuestro Dios conoce como Creador lo mejor para nosotros, encomiéndele a Él toda su vida, entréguenle a Él toda su vida. Fin de la cita. En medio del dolor, de la duda, de la turbación, encomienden al fiel Creador sus almas. Porque nunca, nunca, nunca Él fallará. Gloria a Dios. En medio de lágrimas, en medio de turbación, recuerda nuevamente este libro, la providencia divina. Eso no escapó de la mano de Dios. Y si vino a tu vida, y si vino a mi vida, Romanos 8:28, el apóstol Pablo hablando a los romanos le dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Y es interesante la parte B de este versículo, porque este versículo es una promesa para los hijos de Dios. Dice el versículo en la parte B 28, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, todas las cosas que te han pasado, que te pasarán, que te pasaron ayer, te pasarán mañana, pasado mañana, oye, cooperarán para bien.
¿El qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Y es interesante que en la Biblia de Estudio de MacArthur, cuando MacArthur hace un exégesis, un comentario de ese versículo, él dice que aún el pecado que Dios aborrece de una manera providencial y sobrenatural, Dios hace que opere para bien. Wow, sí. Porque aún nuestro pecado nos ayuda ¿a qué? A juzgar menos, a señalar menos, a cuestionar menos. Y aún a ser empático cuando el otro comete un error. Sí, porque decía una vez el pastor Suber Michelén en una prédica que cada uno de nosotros tenemos un fariseo pequeñito adentro. Y a veces tiene que permitir que choquemos con una pared para que nos demos cuenta lo que dice el apóstol Pablo: por gracia soy salvo. Es por gracia. Es por gracia. Nadie se gana la salvación. El Señor la regala por pura gracia. Y gloria a Dios, hermano, que es por gracia. Porque yo estoy seguro, conociéndome a mí mismo, conociendo el estruendo que ha hecho el pecado en nuestra vida, que si nosotros pudiéramos ganarnos la salvación allá en el cielo, cuando llegáramos ante el trono del Señor, pudiera decirle al Señor: yo entregué a mi hijo. Y yo creo que alguno de nosotros osara decirle: sí, Cristo se clavó en la cruz, pero yo me la gané, yo la peleé, yo fui que la preservé. Sí, yo estoy aquí en la que él se clavó, pero yo estoy aquí por mi propio esfuerzo. ¿Sabe qué? Si a mí me preguntan ¿y cómo yo voy a llegar al cielo? ¿Sabe cuál es mi respuesta? A mí me van a llevar. A mí me van a llevar al cielo, a un cielo que yo no merezco. ¿Qué hacer en medio del sufrimiento? Pedro le dice a su audiencia: de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Él te conoce, Él me conoce. Encomendar nuestra alma al que nos creó. Que dice la nueva traducción viviente, que nunca nos fallará. Nunca nos fallará. Nunca nos fallará. Una de las cosas que me admira de Cristo es que Cristo, en su peregrinaje y en su predicación, Cristo no vendió sueños. Cristo habló la realidad. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Este es un mundo de angustia. Este es un mundo de aflicción. Este es un mundo que tú y yo podemos planificar algo y salir todo contrario a lo que tú y yo planificamos. Porque la Biblia enseña claramente que el hombre organiza, pero Dios es que ordena los pasos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hermano, la verdad que las aflicciones son buenas, son gloriosas. ¿Sabes por qué? Porque soy honesto. Mirándome a mí mismo. Y yo creo que tú vas a coincidir conmigo. Cuando no hay tribulación, si nosotros no oramos con tribulación, imagina sin tribulación. Y a veces tú tienes que permitir tribulaciones como el COVID-19. Hermano, yo creo que el tiempo que más lloró fue ahora, hace 2 años. La gente temerosa que no quiere morirse. Y aún muchos de nosotros cristianos también temerosos. Cuidado, no te me pegues. El alcohol. Y yo no estoy alimentando la prudencia, tenemos que ser prudentes. Pero nosotros decíamos conjuntamente con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero cuando venía la gente a visitarnos a la casa, después, manita limpia, quítate los zapatos, trae el pote de alcohol.
Por eso que Miguel Núñez en una ocasión decía, verdaderamente, cuando hay mala información, todo ser humano puede caer en una incertidumbre. Pero el cristiano, que sabe para dónde va después de la muerte, no debería estar actuando como si no supiera cuál es la gloria que le espera. Porque para ver gloria, primero tiene que haber muerte. Listo para estar en gloria, o volver a esa gloria que él tenía con el Padre, él tuvo que morir, ser clavado en la cruz, ser llevado a una tumba, Dios resucitarlo en el poder del Espíritu, y hoy en día está a la diestra del Padre. Amén. Entonces, ¿qué hacer en medio del sufrimiento? Debemos de encomendar nuestras almas ¿a qué? Al fiel Creador. Y sigue diciendo Pedro, y hagan el bien. Hagan el bien. Yo nunca le fallará. Ahora, solamente quiero hacer, para cerrar, una aplicación de todo lo que nosotros hemos hablado en esta tarde. Un poquito larga, pero solamente una aplicación. Y yo creo que nos vayamos con eso. Entendamos que esta vida es una vida en la cual, aún nosotros siendo cristianos, estamos pasando un momento de crisis. Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A nosotros se nos ha concedido el creer en Cristo, pero también a padecer por Cristo. ¿Cuál es la aplicación, pastor? Que confiemos en la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Que confiemos en la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. En medio de cualquier situación que tú y yo pudiéramos estar pasando, recordemos, Dios es fiel. Encomendemos todo en la mano de Él. Tus hijos, tu esposo, tu familia, tu finanza, tu salud, tu trabajo. Encomendarlo en la mano de Él. Quizás tú estás pasando por momentos que tú ni te imaginas. Yo mismo estoy pasando por un momento, Dios lo sabe, que yo ni me lo imaginaba. Después de haber tenido esa oportunidad maravillosa de tener toda esa prédica en dominicana. Pero yo sé que Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Y aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Dios es fiel. Quizás tú estás luchando con algo. Dios es fiel. Y Dios es fiel para terminar lo que empezó. Pero también es fiel para cumplir su promesa, que todas ellas en Cristo son sí y en Él amén. Pero también Dios es fiel para moldear el carácter de Cristo en nosotros y no dejarnos como nos trajo a su camino. Él va a permitir cualquier cosa, aún el pecado. No estoy diciendo con esto que Dios nos manda a pecar. Nosotros pecamos cuando nuestra propia concupiscencia somos seducidos y sucumbimos. Pero todo debajo de la gracia de Dios, Dios está en control. Dios es fiel para proveer en medio de escasez. En medio de escasez, Dios es fiel. Si no, pregúntale a Abraham cuando Jehová le dijo: ve y sacrifica a tu hijo Isaac, al hijo de la promesa. Que cuando fueron, dice el texto bíblico, Isaac le preguntó: pero mira la leña, ¿y dónde está el cordero? Abraham le dijo: Jehová proveerá de cordero. Y aún cuando tenía el cuchillo para sacrificar a su hijo, Jehová le dijo: detente, porque está probado el lado fiel. ¿Y sabe qué pasó con Abraham? En el libro de Hebreos, capítulo 11, va a dar respuesta. Abraham confió tanto
tanto en Dios que Abraham estaba convencido que Dios tiene el poder, aún después de muerto Isaac, volverlo a traer otra vez. Porque Isaac era el hijo de la promesa. Dios es fiel en medio de la casa. Estamos luchando contra el pecado. Recordemos que Dios es fiel. No estamos solos. Te sientes desanimado, desanimada. Recuerda, Dios es fiel. Y Él le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. No tire la toalla. Sigue adelante. No te rindas. Dios es fiel. Te lo digo en mi corazón. No tire la toalla. No la tire. Sigue adelante. Dios es fiel. ¿Está luchando con duda? Recuerda que Dios es fiel. Y solo eres el único Dios verdadero. Y sus palabras son verdaderas. Dios es fiel cuando no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Dios sigue siendo fiel. Isaías 41:10 dice esto, y cita: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Amén. No te rindas, iglesia bíblica sola escritura. Esté yo aquí enfrente o este otro. Sigan hacia adelante. Que Dios es fiel. Amén. Y la iglesia no depende de un hombre, sino del Dios Todopoderoso. Amén. En medio del dolor y del sufrimiento, recuerda que Dios es fiel. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque estamos en tus manos. Y en tus manos estamos seguros. Gracias porque nada nos arrebatará de tus manos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, de poder. Nada arrebatará, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, ni nosotros mismos podremos separarnos de ti. Señor, gracias por tu fidelidad. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres que tú has llamado. Ayúdanos, Dios, a confiar en que tú eres un Dios fiel. Si aquí hay alguien que necesita de tu fuerza, danos la fuerza. Si estamos luchando por la duda, ayúdanos a entender que la duda cuestiona tu carácter. Tú no eres como nosotros. Tú eres un Dios verdadero. Y lo que tú dijiste ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Si nos estamos riendo a un momento de duda como Sara, Señor, ayúdanos a entender que lo que tú, oh Dios, dice y promete, lo cumple. Isaac nació y nació de Sara, porque así tú lo dijiste. Señor, que al salir de este lugar, tú renuevas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, en momento aún que pensemos tirar la toalla, mirar a Cristo. Mirar a Cristo y mirarlo, que cuando iba a la cruz iba con gozo y nunca tiró la toalla. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y a entender que servimos a un Dios que termina lo que empieza y lo termina para gloria de su nombre. Señor, ayúdanos, Dios, una y otra vez a cantar de tus bondades, Señor. Que en esta Santa Cena nosotros podamos recordar que en la cruz Cristo pagó todo el precio por nuestro pecado. Prepara nuestros corazones para venir con corazones contritos y humillados, lo cual dice tu palabra que tú no desprecias. Estamos en tus manos, Señor.
Y estamos convencidos que a los que te aman, todas las cosas cooperan a bien. Amén. Oh, gracias a Dios por esta exhortación. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. A entender que somos bienaventurados cuando por tu causa nosotros podemos sufrir. Danos esa sabiduría y esa fuerza. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén.